Furias y arpias. Varias preguntas surgen dentro de los lectores cuando surge el término furias. Esto significa que hay ambigüedad a su alrededor y la ambigüedad a menudo puede conducir a conclusiones erróneas. Furias. Estas son formas que no solo tienen cierto misterio, sino también cierto horror y miedo. Muchos quizás también las conozcan con el nombre de arpias, con quienes las furias son idénticas. La única diferencia está en el nombre. Si hablamos aquí de las furias, entonces todo se aplica por igual a aquellos que prefieren asociar las cualidades descritas con las arpias. En sus orígenes, las furias, arpias, pueden compararse con criaturas llamadas vivientes y no vivientes al mismo tiempo. Las furias no están vivas, sino que son sólo formas animadas por la voluntad intuitiva del hombre. Esto es similar a los virus que necesitan un huésped, porque de otro modo no pueden sobrevivir y multiplicarse, con la diferencia de que las partículas de vida pequeñas y agresivas, como virus, bacterias y otros, están bajo el control de los altos sirvientes elementales como Artemis, Hera y de aquellos seres elementales subordinados a ellos que liberan estas partículas cuando son impulsados a hacerlo por la necesidad de mantener la ley del movimiento o cuando son directamente invitados a hacerlo por el propio Odionar a una orden superior. Las personas mismas dan parte de su fuerza espiritual a las furias si su ajuste interno es del mismo tipo que aquel en el que las furias están activas. La gente debería pensar un poco sobre eso. Por lo tanto, estos no son seres con un núcleo espiritual o animista dentro de sí mismo, sino que son monstruos que han sido animados a través de las fuertes vibraciones intuitivas de la voluntad espiritual de los hombres y, por lo tanto, tienen un destello de fuerza vital del lado humano. Su corazón depredador ha cobrado vida bajo el estímulo de la volición de los hombres por las iniquidades de los muchos tipos de pensamientos voraces y envidiosos que todos conocemos. Por lo tanto, son criaturas que han surgido de la voluntad interna fuerte y maligna del espíritu humano. Una fuerza espiritual que fluye desde el hombre hacia el mundo de los pensamientos se atrapa en lugares de reunión donde podemos encontrar formas de pensamientos de varios tipos que, en el caso de las furias, son pensamientos poco agradables, estimulados y saturados no solo por energía mental, sino también por poder espiritual intuitivo que lleva dentro de sí en ese momento algo negativo, destructivo. Siendo fuertemente sostenidas por las personas que fomentan tal volición negativa e envidiosa, las formas de pensamientos siempre con el tiempo ganan tanto fuerza que de una nube separada que consiste en formas de pensamientos del tipo de pesadilla y de repente surgen un ser que tiene más fuerza vital que las otras formas. Uno puede imaginar que esto sucede como un enjambre de insectos en el que la mayoría son representantes menores, formas de pensamientos, pero después de un tiempo una maestra o reina
aparece en medio de ellos, llevando al ser iluminada por el espíritu humano muchas veces más fuerza que las formas menores que tenían antes. La especie es la misma, pero la fuerza interior es repentinamente de un tipo diferente. Así, de las formas de pensamientos que tienen la forma de monstruos más débiles que actúan en un dado de evolución, emergen de repente uno o incluso seres de un orden superior que, en cierto sentido, tienen la capacidad de actuar y gobernar de forma independiente. A partir de las formas originales de la volición del pensamiento, se desarrollaron seres que alcanzaron cierta independencia y en esta independencia desarrollaron posteriormente su propia facultad comprensiva e inteligencia instintiva, animadas por la fuerza de la volición humana. Puede decirse aquí que si consideramos al espíritu humano como capaz de formar seres a partir de sí mismo, por lo que imita remotamente al primer eterno creador en una gradación, entonces, por el contrario de las furias, como muchas otras, por una pura voluntad del espíritu humano, como descendencia, pueden ser formados seres bellos y serviciales. Aquí es necesario señalar que el espíritu humano no tiene la creatividad de su fuerza espiritual dentro de sí mismo, sino que siempre, en todas las circunstancias, se nutre de esa fuerza neutral que fluye constantemente y que se origina en el punto de partida divino. Aquel que da forma a esas formas horribles que reflejan su estado interior, que son para atacar a otros, se carga a sí mismo con una doble culpa y mucho más culpa resulta de usar descaradamente la fuerza neutral puro que fluye aquí hacia la tierra desde lo divino. Las criaturas que forma testifican inequívocamente en su contra, ya que siempre es fácil para el vidente observar los hilos que se extienden desde estos monstruos hasta su creador porque están conectados a él. Son sus criaturas particulares, en las que tiene una parte y que surgieron de su volición intuitiva, manteniéndose en una cierta vida y acción independientes. En el caso de las furias, podemos hablar de una acción que contiene parte de su voluntad inmadura, pero sobre todo pervertida y maligna. Cabe señalar aquí que la participación en la formación y alimentación de estos seres trae siempre al hombre un final calamitoso, porque, en fin, en razón de que esta clase de seres siempre permanecen conectados a su creador o proveedor, las furias, como malas bestias salvajes, vuelven contra él y salten sobre él para arañarlo por dentro. Sin embargo, esto todavía no es el juicio en sí mismo, porque tal persona todavía tiene que expiar a Dios, cuya fuerza dadora de vida usó para sus malos medios de volición. Esta expiación no es fácil, pues requiere mucha voluntad de parte de la persona para avanzar más, de modo que en la comprensión de lo que ha hecho, encuentre, junto con la humildad, la fuerza para crear seres puros buenos que finalmente inclinarán la balanza de sus pecados.
Si no puede hacer esto, entonces está cargado con sus productos y arrastrado cada vez más profundamente a los planos de perdición. Teniendo en cuenta que hoy en día ni siquiera una fracción de los hombres sabe nada acerca de cosas como los monstruos furias vivientes o no vivientes que surgen de los pensamientos y la voluntad humana, quien lo piensa en profundidad debe ser sacudido por la imagen que realmente existe en el mundo más fino que nos rodea. De aquí surge una seria advertencia al hombre de que debe ser dueño de sus movimientos intuitivos en todo momento y nunca ceder a ninguna forma de ira incontrolable. En su afán de venganza, muchos juegan infantilmente con pensamientos de maldecir a otros y en un deseo fértil de satisfacer su satisfacción, esperan que un mal furioso caiga sobre sus víctimas previstas a través de esta maldición para dañarlos y no se dan cuenta de que, en el fin, según la ley de Dios, las víctimas de sus malos deseos serán ante todo ellos mismos. No se necesita brujería para que finalmente nazca algo como las furias, lo que da fe de que un hombre así ha cedido a este tipo de mala voluntad. Las furias que surgen de tal maldad profundamente sentida por una persona están ligadas a ella y esperan la oportunidad de su propia debilidad que tarde o temprano vendrá sobre ella para descararla, como ya hemos dicho, y acotar gran parte de su fuerza vital. Hay una gran cantidad de tipos de furias que actúan de acuerdo con sus orígenes y, por lo tanto, se manifiestan como encarnaciones vivas de las propiedades de la volición humana impura. Podemos encontrar furias de envidia, odio, lujuria, desconfianza y mentira, así como furias de miedo surgidas del deseo de que los demás teman por sí mismos, y las hay furias de mamón, soberbia, venganza y más. También hay furias que a primera vista pueden parecer inocuas, pero que en realidad son las más destructivas para el espíritu humano. Estos incluyen, sobre todo, las furias de la impiedad, es decir, el rechazo rabioso de todo lo que es luz y de Dios mismo, y los ataques del mal a todas las personas que confían en encontrar el camino hacia Dios. Muchos ahora preguntan cómo tales furias pueden ser peligrosos para el hombre. Esto consiste en que si una persona es empujada contra la pared en algunos acontecimientos de la vida, entonces son precisamente estas furias sustentadas por ello las que no le permitirán abrirse interiormente para que pueda volverse confiadamente en busca de ayuda a la luz, a Dios. A través de las furias salvajes y con la fuerza del huracán, siempre vuelve a él exactamente lo que envió a Dios o la forma en que trató a otros que se habían vuelto ingenuos por su confianza y honesta creencia, porque él lo atacó cruelmente, aunque ellos mismos no le hayan hecho daño. Las furias de la impiedad le prohibirán abrirse, porque
Los picos que la mayoría de ellos poseen para acosar a su víctima mientras la molestan no harán que tal hombre alcance nada más alto, más luminoso, que no le permitirán escapar de su influencia a través de su mentalidad actual. Y, de hecho, las furias de la impiedad son las más fuertes que el hombre ha despertado a la vida en la tierra en el siglo pasado. Y ahora estas furias salvajes conducen a muchas personas que podrían querer participar en algo más elevado en su condición a través de los eventos violentos, que puede llevar a la desesperación e incluso a la autodestrucción. Al experimentar ciertos eventos, tal persona llama vacilante a Dios, suplicando ayuda, pero no recibe otra respuesta que sonrisas burlones que lo llaman débil, bromeando sobre el estado en que se encuentra y se regocija de su desesperación. Este es un ejemplo de la acción de las furias de la impiedad. Aquí podemos afirmar que verdaderamente hay más de un tipo de furias. En su independencia gradualmente obtenida, las furias llegaron a servir debajo de estos servidores oscuros que, en su propia caída, se pusieron del lado del arcángel caído. Las furias se convirtieron en criaturas al servicio de la oscuridad, pues nacieron de la voluntad oscura de los hombres. En su independencia parcial también han formado un rostro, una apariencia que es más que horrible. En parte tienen una apariencia humana, pero ésta se deforma en una monstruosidad e incluso lo terrible, en los que es posible encontrar la naturaleza original de la volición de la que nacieron. A diferencia de los demonios, las furias son del tipo femenino, pero sus formas son realmente horribles. Podemos encontrar en ellos rasgos en parte humanos, pero la tenacidad, la veliosidad y la furia siempre están presentes en su apariencia más espantosa. Tienen en sí mismos o una cierta fiebre o, por el contrario, una frialdad espantosa en la que actúan con las personas como máquinas, precisas y inflexibles en proporción a la inseguridad y el miedo del hombre. La apariencia depredadora de sus rostros está llena de cierta superioridad porque siempre ostentan cierta altivez y arrogancia del hombre, considerándose mucho más que el hombre. Nada humano se muestra en sus ojos, pero estos corren como muy cerca de los ojos de bestias feroces y peligrosas. Equipado con garras y a menudo con alas añadidas por la voluntad del arcángel caído, para que sean más rápidos que la mente humana y pueden encerrar y atormentar el espíritu individual que de alguna manera se asemeja a ellos, a su voluntad impura, hasta el punto de acondamiento total, hasta el punto de postración. A lo largo de la larga historia de la humanidad en la Tierra, algunas de las furias, a petición de los espíritus de las alturas luminosas, han sido rodeadas a intervalos por sirvientes animistas como Thor, Órcanos, Sirius, Ateine y otros, y encerrado tras las rejas para no afligir el espíritu humano más de lo que puede soportar. Este fue siempre un periodo de breve y especial alivio para la humanidad.
Sin embargo, esto fue así hasta que los hombres produjeron nuevas formas de las furias y nuevamente les dieron una fuerza nueva, a menudo incluso mayor. Durante milenios, las furias solían ser encadenadas por los altos sirvientes esenciales en varios momentos, especialmente al final de las guerras cuando la gente estaba completamente exhausta, para que la humanidad, bajo su furiosa influencia, no se destruyera a sí misma y a este hermoso planeta Tierra. No hubo voluntad de la luz para que Efeso siguiera el camino tomado en algunas otras partes del mundo que finalmente tuvieran que ser destruidas o arrasadas a instancias de Odionar por sus sirvientes animistas. Así fue durante mucho tiempo en la tierra, bajo el resplandor remanente del Hijo de Dios Jesús. La tierra disfrutó de la protección especial resultante de su intercesión al Padre por este mundo. Sin embargo, desde hace décadas, a instancias de Parsifal, en cumplimiento de la ley intensificada de la acción recíproca, estas furias se han ido liberando paulatinamente para que puedan abalanzarse sobre quienes llevan en sí la homogeneidad recíproca y, por lo tanto, son coproveedores de estas formas vivas del mal. De ahí que podemos observar cada vez más claramente su creciente influencia directamente en las acciones de algunas personas. La desesperación y la autodestrucción son a menudo el resultado del efecto de las furias en el hombre. Así fue hace algún tiempo que las furias de la mentira y la desconfianza, así como las furias del odio y la envidia, las furias de Mamón y otros fueron liberadas de las cadenas. Solo recientemente, los poderosos arrieras liberaron de detrás de las rejas las furias de la preocupación y el miedo que llevan a las personas a un comportamiento completamente incomprensible por el horror de todos los peligros que imaginan que podrían llegar a sus vidas o a las vidas de sus seres queridos por quienes temen. Tal ajuste interno es posible para cualquiera que no tenga confianza en las fuerzas protectoras de la luz o sienta que está distante de ellas en su forma de vida. Ahora queda por liberar las furias de la impiedad que traen a muchos hombres la experiencia más difícil sin que él siquiera lo sospeche. En su momento de necesidad, muchos invocarán la ayuda de Dios, pero la única respuesta será la vanidad, acompañada por el graznido burlón de las furias. Por lo tanto, podemos esperar que el tiempo real del velo del rostro de Dios, cuando las furias rodeen a casi todos, aún esté por llegar. Dependiendo de cómo se desarrollan los acontecimientos, se puede esperar que se acerque el momento de las furias cuando se arrojarán a las casas de las personas por la noche y nadie encontrará un lugar para esconderse de ellas. Gran parte de la gente sucumbirá a ellos a nivel psíquico y casi de la noche a la mañana sus personalidades se romperán y se convertirán en ruinas sin la voluntad de vivir. Ninguno, sin embargo, está expuesto a estos seres peculiares sin ayuda y protección
que las naciones antiguas consideraban por su fuerza incluso como las diosas de la ira y la venganza. Siempre que el hombre interior realmente clame fervientemente por ayuda y al mismo tiempo trate de actuar hacia el mundo que lo rodea con pura humildad, en una completa disminución de sí mismo, ciertamente recibirá la protección de la luz. Nadie, entonces, se convierte en presa de la influencia de las furias sin tener la oportunidad de resistirlas. La fuerza de un llamado puro del corazón desde adentro para pedir ayuda siempre es más fuerte al final si, al mismo tiempo, existe la mencionada voluntad ferviente de cambiar para mejor. La voluntad de cambiar para mejor con un verdadero abandono de todo lo que es impuro es el factor decisivo para que tal persona pueda obtener la ayuda de seres benévolos descendientes que en su luminosidad siempre serán más fuertes que los aparentemente invisibles furias. La luz siempre triunfa sobre todo lo oscuro. Esta es la ley que actúa en todas partes en la creación y es la puerta de salvación para cualquiera que no se deje llevar por la confianza en esta ley, la ley que brote de la luz de Dios mismo. Por lo tanto, nadie de pura naturaleza interior debe tener miedo de las furias, no importa cómo pueden molestarlo a través de todo tipo de experiencias. Si una persona conserva una conexión interna con la luz, entonces nunca podrá ser ahuyentado por estos seres como ellos desean, sino que, por el contrario, su luz interior siempre los ahuyentará, al igual que las furias son ahuyentadas por los dichos seres portadores de luz que guardan constantemente el camino del bien. El estado base para una seguridad profunda en el curso de la vida humana es ponerse con confianza en la protección de la gracia de Dios. Esta confianza siempre trae calma interior y una mente clara que son los mejores ayudantes para cualquier situación. Es por eso que hace algunos tiempos se emitió un llamado aquí en el sitio web de El Camino del Grial para que la mayor cantidad posible de personas con esfuerzos puros se unan a los círculos de la calma. En un esfuerzo conjunto, las personas tan sintonizadas pueden enviar fortalecimiento a la distancia en forma de seres protectores y benévolos en caso de que otra persona vacile y necesita tal ayuda en el momento de perder su confianza. La ayuda mutua a distancia en pensamientos profundamente sentidos y de apoyo pueden ayudar a muchas personas que ni siquiera conocemos. No necesitamos conocerlos ni juzgar si son dignos de nuestro apoyo, ya que todo se arregla automáticamente por la sintonía interna de tal persona. La sintonía interna a largo plazo determina a quién puede llegar la asistencia que se envía, al igual que la sintonía interna a largo plazo determina quién es probable que sea víctima de las furias salvajes del medio y muchos otros tipos, recientemente liberadas por el gran sirviente Herarias para cumplir la acción recíproca en la vida de las personas de manera acelerada. Las furias también fueron liberadas porque eventualmente, cuando el último hombre que les permite asaltar su vecindad cae exhausto bajo sus garras,
las furias saltarán unas sobre otras, descarándose por completo hasta la destrucción. Luego su baile salvaje se convertirá en una niebla que el ser animista Orcanos soplará lejos y una quietud pacífica y sin precedentes se asentará en la tierra. Todo esto acontecerá en las leyes de la sabia voluntad de Dios, que obra perpetuamente de manera precisa y evidente. Solo la confusión de los hombres de la tierra no les permite reconocer en todo esto la grandeza y la perfección de un tipo elevado. Sin embargo, al final todo cambiará incluso en las personas que se queden aquí, poniendo fin a las interminables preguntas de por qué le sucede esto o aquello a una persona. Junto con la humanidad, el conocimiento entrará en su ser interior y luego un gran agradecimiento por la oportunidad de ser parte de la maravillosa obra de la creación de la cual se nos permite ser habitantes.